El martes la Juventus y todos nosotros tifosi nos preparábamos para celebrar el por fin tener a una plantilla de porteros confirmada y lista para la nueva temporada y llegó la sorpresa a mitad de día que puso hielo absolutamente a todo. Perín logra opacar la llegada de Vicario y justo el día de hoy estaremos entrando en detalles sobre lo que está pasando en la portería de la Juve que no logramos zafarnos de esta telenovela. Bienvenidos a su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y justo hoy les quiero hablar sobre las últimas novedades que han salido desde Italia sobre la situación de portería de la Juventus. La cuestión está bastante fluida y podría cambiar de momento a momento, pero es importante resaltar los hechos que se han publicado porque hay mucha desinformación por ahí. Antes de empezar de lleno, obviamente mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Así que chicos, ¿qué es lo que sucedió hoy? Hoy sucede que en la mañana la Juventus publica oficialmente que Guglielmo Vicario es el nuevo portero de la Juventus. Además, se empiezan a filtrar fotos, se empiezan a publicar fotos y videos de presentación oficiales. Le ponen unas alas de ángel en el video oficial a Guglielmo Vicario. El mismo hace su saludo rutinario como selfie y se empieza a percibir un nivel de juventinismo dentro del portero que no conocíamos. Durante el día se filtra parte de la entrevista que le hicieron en el Juventus Channel que saldrá a la luz el martes, donde habla de que él soñaba desde niño parar en la portería de la Juventus y por ende pues nos está empezando a llenar aún más de emoción ver a Vicario ahí. Nos llena aún más de emoción que se confirma la fórmula que habíamos reportado en los últimos días de acuerdo a todos los expertos de calciomercato y es en efecto un préstamo donde la Juventus solo tiene que cubrir el 100% de su salario y la Juve tiene un derecho de compra a 8 millones más 2 millones de bonus ligados a resultados deportivos tanto del jugador como del equipo, lo cual al final sí termina siendo el gran portero que todos nos esperamos y para el bien de la Juve también como el que solíamos conocer en el Empoli, pues 10 millones serán una ganga por Guglielmo Vicario. Estamos felices, el día sigue recorriendo, hay una filtración de desinformación que Gatti y Perín estarían dolidos y están en riesgo de jugar el partido del domingo y al final termina siendo que no es que estén en riesgo o no es que estén en lesión, sino que simple y sencillamente la cuestión Gatti es una gestión de carga muscular y estará a disposición del entrenador para el domingo y del lado de Perín es que le ha llegado una oferta y se la está pensando. Cayó como balde de agua fría esta noticia porque todos pensamos, yo creo que inclusive la misma directiva de la Juventus, que la situación portero ya estaba resuelta, que ya teníamos nuestros 3 porteros para la temporada que viene, Vicario, Perín, Pinsoglio, y de repente cae este balde desde Palermo que le estarían ofreciendo a Perín un contrato de 3 años, con la Juventus ahorita solo le queda un año de contrato y un salario de alrededor de 2 millones de euros por año. En la Juventus percibe 1.4, si mal no recuerdo. La Juventus había hablado de renovarle el contrato a Perín bajo los mismos términos, 1.4 por un año más. Así que en este caso pues sería un aumento de salario y también pues un contrato más longevo. En particular esto crea pues una situación no planeada para la Juventus y no planeada para la directiva, quien se estaba empezando a enfocar en las salidas, por ejemplo, empezando a negociar con los agentes de Arthur la rescisión de contrato. O también empezando a buscarle salidas al mismo Di Gregorio, que está a punto de irse al Marsella, con quien ya tiene un acuerdo, pero el Marsella necesita que la Juve cubra parte del salario del portero en un préstamo con opción de compra de un año. Veremos si la Juve acepta eso. Yo imagino que la respuesta debería ser no. Al final tampoco es un salario totalmente fuera del mercado y el Marsella debería poder cubrir esa parte, pero si hay necesidad de sacarlo, veremos. Lo que queda claro es que si se va Perín, Di Gregorio no se va a quedar como segundo portero. Ni el jugador ni la Juventus quieren seguir juntos y él ya está encaminado para ir a Francia. Pero la situación Perín preocupa. ¿Por qué? Porque la Juventus y el mismo Spalletti, quien lo ha considerado como un senador y sumamente importante dentro del vestuario, planeaban seguir con Perín hacia adelante en esta temporada y no solamente, sino que ya se estaba hablando también de una posible renovación por un año más por lo fundamental que es él en el vestuario y también cuando va al campo pues hace lo necesario con tal de que esté sano. Pero la cuestión es que el mismo Perín parece que está tomando en consideración seriamente la posibilidad de ir a jugar con Pippo Inzaghi como entrenador
A mí me causa muchísima duda todo esto, porque si algo hemos sabido de Perín es que él tiene ciertas requisiciones en cuanto al nivel de fútbol que le gustaría jugar. Obviamente en el Palermo sería el titular indiscutible, pero el Palermo juega en la Serie B. Y sí, ok, tienes un contrato de 3 años, ayudas al Palermo a subir a la Serie A y regresas a la Serie A en la próxima temporada, pero realmente me parecería muy, pero muy sorprendente que un jugador que ya lleva muchos años en el norte del país, especialmente en el área de Turín, tiene toda la familia ahí, de repente se vaya a mudar a Sicilia para tratar de sacar al equipo de la Serie B, que tiene todas las cartas para hacerlo, es el gran favorito, pero nada te garantiza, simplemente porque tienes un par de años más de contrato y te estás ganando 600.000 euros más al año. Quizás sí, quizás es un reto, quizás le llama la atención eso, quizás Palermo ha sido uno de los equipos de su corazón desde niño, yo qué sé, pero me llama mucho, mucho la atención que Perín, teniendo un puesto tan estable dentro de la Juventus, un puesto de senador, un puesto de líder de grupo, nos guste o no, así lo ve Luciano Spalletti, esté realmente considerando irse a pocos días que empiece el campeonato y a pocos días que termine el calciomercato, porque Perín iba a ser el titular, a hoy por hoy sigue siendo estimado que va a ser el titular el domingo contra el Frosinone. Así que si al final termina yéndose al Palermo, pues Vicario, recién llegado, nunca habiendo entrenado con el equipo, tendrá que salir titular mientras la Juve empieza a tratar de resolver la solución, porque dudo que Pinsoglio vaya a parar de titular el partido de apertura de la temporada. Eso también sería una gran sorpresa. Por otro lado, mientras tanto, la Juventus ha empezado a informarse. En caso de que Perín termine aceptando irse a Palermo, se ha empezado a informar de quién podría traer en último minuto para cubrir el puesto del segundo portero, y quien ha sobresalido es Emil Audero, el cual tiene toda la lógica del mundo. Milodero está en el Como, no está jugando, está realmente como un segundo, casi tercer portero en ese lado, y podría llegar a la Juventus bajo un costo muy, muy bajo si es que no termina contrato o está por terminar contrato. Y también jugaría un rol importante en la lista de la Juventus de jugadores para registrar tanto a las competencias UEFA como la Serie A, porque es un jugador crecido en la Juventus. Así que no ocuparía una casilla, digamos, en términos del número de roles de jugadores que puedes registrar para estos eventos. Lo cual pues sería una solución bastante buena, y es un jugador que conoce la Juventus, que ha jugado en la Juventus y que también pues entiende el rol de ser el segundo portero en la Juventus, también apoyando a inyectar un poco más de juventinidad junto con Pinsoglio, y también ayudando al mismo Vicario a acoplarse y ponerse al día con ser el portero de la Juventus. Veremos realmente durante el miércoles cómo se resuelve esta situación, si Perín termina decidiendo ir al Palermo o no, y si al final la Juventus va sobre Audero. Hay uno por ahí que está diciendo que eso reabre la situación Milinkovic-Savic. Nadie de confianza está confirmando eso. Todos apuntan a que la Juventus tiene la vista puesta sobre Audero en caso de que Perín salga. Más nadie está dentro de la lista en este momento. Veremos mañana qué sucede. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece esta decisión de Perín de considerar esta oferta y que quizás irse de la Juventus a pocos días del comienzo del campeonato y del calciomercato? Los leo con mucha atención. Gracias por su atención. No se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.